tejido conectivo circundante. Hay aproximadamente 650 músculos en todo nuestro organismo y funciona en el fondo el músculo esquelético, vamos a ver el esquelético aquí, el movimiento y postura corporal, control voluntario. ¿Cómo se forma el músculo? ¿Cómo está compuesto el músculo? La célula del músculo esquelético es la fibra muscular esquelética. Esa es la célula del músculo. ¿Qué característica tiene esta célula? Que es una célula cilíndrica, es una célula alargada, que va a medir desde micras hasta centímetros, incluso metros de largo. ¿Por qué? Porque esta célula, su largo va a ser el largo del músculo, ¿ya? El largo del tibial anterior, el largo del gastronemio, imagínense el largo de un gastronemio de una jirafa o de un elefante, es el largo. Y esa sola es una fibra. Aparte de ser cilíndrica, tiene la característica que es multinuclear. Va a ser muchos núcleos que van a ser localizados en la periferia, como ven aquí. Por fuerita van a estar todos los núcleos y por dentro va a estar este paquete de proteínas fundamentales para la contracción, que son, ¿cuáles son las proteínas que son fundamentales para la contracción muscular? Actina y miosina. Perfecto. ¿Cómo se va a formar esta fibra muscular? ¿De dónde salieron tantos núcleos? Es porque en la formación, en la embriogénesis, se fusionan muchos mioblastos. Cada uno viene con su núcleo, se fusionan varios, y ahí van a ir formando a la fibra muscular con varios núcleos de la periferia, cuyo largo va a depender del largo del músculo. ¿Sí? ¿Cómo están organizadas estas fibras musculares en fascículos? Hay paquetes de muchas fibras que son los fascículos, ¿ya? Y va a haber tejido conectivo que va a rodear el músculo, que va a ser el epimicio, que va a rodear cada uno de los fascículos, que va a ser el perimicio, acá está, el perimicio, y el endomicio, que es el que rodea cada una de las fibras musculares. Como vieron en histología, la nomenclatura es igual: epi, peri, endo. Epi afuera del músculo, peri rodeando cada fascículo, endo rodeando cada una de las fibras musculares. ¿Ya? Y a su vez, cada fibra muscular está compuesta por muchas miofibrillas, que son esta organización altamente estructurada de actina y miosina. Pueden interrumpirme en cualquier momento, levanten la mano y yo repito 20 veces si es necesario. Siempre van a ser libres de interrumpirme todo lo que quieran. Entonces acá tenemos a nuestra fibra muscular, nuestra célula muscular esquelética con los núcleos periféricos, y que yo les mencionaba que pueden ser de micras a centímetros la longitud, incluso metros, en el caso de un elefante. No sé si metros, me dirá un metro un gastronomio, pero es mucho, ¿ya? ¿Cuáles son los organelos fundamentales de la fibra muscular? Primero, las mitocondrias. Mitocondrias. ¿Por qué? Porque las mitocondrias generan ¿qué generan las mitocondrias? ¿Qué cosa? ¿Qué hace la mitocondria? Energía. ¿Cómo se llama esa energía? ATP. Muy bien. Sin ATP no hay contracción. Sin energía no hay contracción. Por eso hay que comer para poder hacer ejercicio y tal. ATP. Lo segundo que necesitamos para la contracción muscular es calcio. ¿De dónde sale el calcio? La contracción muscular esquelética del retículo sarcoplásmico. Entonces van a ver un retículo sarcoplásmico muy desarrollado en el músculo esquelético, que va a rodear, miren, cada una de las miofibrillas. Y eso es porque necesitamos liberar calcio cerca de la miofibrilla, donde va a estar la actina y la miosina, para que se genere la contracción y el acortamiento del sarcoma. Y un tercer elemento fundamental es la depolarización. ¿Cómo sacamos al calcio del retículo sarcoplámico? Entonces, si ustedes ven que la fibra muscular es enorme y cada una tiene muchas miofibrillas,
cómo llevamos la depolarización, que va a estar por fuera, a cada una de las miofibrillas que van a estar más en el centro. Y eso es por los túbulos T, que son los túbulos T, invaginaciones de la membrana plasmática que van a rodear cada una de las miofibrillas. Y de esa forma van a propagar el potencial de acción y llevárselo a cada una de las miofibrillas. ¿Sí? Entonces, miofibrillas, mitocondria TP, retículo sarcoplásmico altamente desarrollado donde se libera el calcio y el túbulo T para propagar el impulso nervioso potencial de acción. ¿Cómo se van a organizar estas miofibrillas? Bueno, ustedes no haber visto en histología que para que esto se contraiga y tengamos un movimiento controlado del músculo, tiene que haber una disposición y una organización muy estructurada entre la actina y la miosina. Y eso se organiza a través del sarcómero, que es la unidad contráctil del músculo esquelético. Y un sarcómero va a ir desde el disco Z a disco Z. Entonces aquí no voy a entrar en mayor detalle, pero ustedes verán a la actina, que son los filamentos delgados, y a la miosina, que es el filamento grueso con su cabecita. Esas cabecitas de la miosina se llaman cadenas ligeras de la miosina y son los que van a formar los puentes cruzados. Entonces, después vamos a ver que la actina va a generar esta cabecita que se va a unir a la miosina. Perdón, la miosina va a tener esta cabecita que se va a unir a la actina y va a ser así. De ahí se va a ir acortando el saco, o se va a generar la contracción del músculo. Acá vemos una imagen de microscopía electrónica de transmisión. ¿Cuál es la gracia de la microscopía electrónica de transmisión? Que puede entrar dentro de la célula, a diferencia de la de barrido, que ustedes solamente ven la superficie. No sé si alguna vez han visto la típica imagen de los glóbulos rojos como Vita-Fresh. Eso es microscopía de barrido, que es por fuera. Transmisión es que entran los electrones y podemos ver adentro de la célula. Acá tenemos un sarcómero, y donde va a estar más electrodenso siempre en una microscopía electrónica, es donde hay más cosas, más proteínas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí y aquí? Que son donde las regiones de más electrodensas, es donde tenemos al mismo tiempo actina y miosina. Más proteínas, más electrones. Y ahí se va a ir organizando entonces, por ejemplo, acá cada uno, estos son los discos Z, que ven, igual hay hartas proteínas, etcétera. Ya. Lo mismo. ¿Hay alguna consulta hasta ahí? ¿No? Ya. Entonces están los filamentos delgados, la actina, y los filamentos gruesos de miosina. La actina, su forma es monomérica globular y luego se como polimeriza y se genera la actina filamentosa. Acá tenemos actina filamentosa. Esta actina va a ir acompañada por dos proteínas más, que es la tropomiosina y la troponina. ¿Cuál es la función de la tropomiosina? La tropomiosina lo que va a ser tapar físicamente los sitios de unión de la actina a la cadena ligera de la miosina. Entonces, esta es la tropomiosina, esta es la actina. Cuando hay relajación del músculo, imagínense que esta es la cadena ligera de la miosina que va a ser el puente cruzado. Si yo me tenía que unir aquí, va a estar tapado. Cuando hay contracción del músculo y se libera calcio, esto se corre. Se libera el sitio de unión y ahí se puede unir la cadena ligera de la miosina a la actina y hacer así. Y ir desplazando a la actina sobre la miosina. ¿Cómo se hace eso? Por la troponina. La troponina va a tener tres dominios o sitios de unión: el T, el I y el C. El T que se va a unir a la tropomiosina, el I que se va a unir a la actina y el C que se va a unir al calcio. Cuando hay contracción del músculo, cuando hay un potencial de acción, lo que pasa es que se libera calcio del retículo sarcoplasmático.
ese calcio, que se acuerdan que está rodeando cada una de estas miofibrillas que tienen a la actina y a la miosina aquí, en los sarcómeros, se va a unir a la troponina C. A la troponina C, el calcio. ¿Qué va a hacer ese calcio? Va a generar un cambio conformacional en la tropomiosina, que va a hacer que la tropomiosina se corte, se desplace físicamente y desequilibre el sitio de unión de la actina a la miosina para que se genere el puente cruzado y se quede. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Lo repito o está claro eso? ¿Sí, claro? Está la actina y la tropomiosina. La tropomiosina es como un cablecito que va a estar cubriendo los sitios de unión de la miosina a la actina. Acuérdense que la miosina era el filamento grueso que tenía esta cabecita y que lo que tiene que hacer es unirse a la actina y empezar a hacer así. ¿Ya? En una situación de relajación del músculo esquelético, el sitio de unión de la miosina a la actina aquí está tapado por la tropomiosina. ¿Qué pasa cuando hay contracción del músculo? Cuando hay un potencial de acción, se libera calcio. Ese calcio se va a unir a la troponina C. Cuando se une a la troponina C, genera un cambio conformacional. Lo mueve, corre a la tropomiosina, la desplaza y deja libre el sitio de unión de la actina a la miosina. Entonces la cadena ligera de la miosina puede unirse y puede generar este modelo. ¿Sí? Está el otro filamento, que es el filamento grueso, que es el filamento de miosina. Va a tener a la cadena pesada de la miosina y a las cadenas ligeras de la miosina. La cadena ligera de la miosina son las que van a generar los puentes cruzados, que yo les digo que esta cabecita que se va a unir a la actina. Va a tener una subunidad reguladora y una subunidad catalítica, y recuerden que esta miosina tiene actividad ATPase. Porque para hacer esto se necesita hidrólisis de ATP. Y por eso yo les mencionaba que dentro de los organelos fundamentales para la contracción del músculo esquelético necesitamos ATP. Pues sin ATP, el bracito no va a tener energía para poder desplazar la actina sobre la miosina. ¿Sí? Bueno, ¿por qué se contrae el músculo y cuándo debe hacerlo? Como yo les mencioné, la contracción muscular esquelética es voluntaria. ¿Ya? Yo elijo moverme, no elijo caminar. No sé si elija moverme ahora, pero uno elige moverse. ¿Cómo se hace eso? Por una sinapsis. Hay una sinapsis que va a generar la depolarización, el potencial de acción, etc. Y es una sinapsis colinérgica periférica. ¿Qué quiere decir periférica? Recuerden que el sistema nervioso central está compuesto por todo lo que está en el encéfalo, todo lo que está dentro de la cabeza y todo lo que está dentro de la médula. Todo lo que sale de ahí es sistema nervioso periférico. Y esta es una sinapsis periférica que va a estar compuesta por el axón de una motoneurona, así se llama la neurona que libera el neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor de esta sinapsis? ¿Alguien sabe? Si es colinérgica, acetilcolina. Entonces se libera el neurotransmisor por parte de la motoneurona. ¿Y a quién se lo libera? No a otra neurona, no es neurona a neurona. Esto es una sinapsis de neurona a fibra muscular esquelética. El presináptico de esta, o el dominio presináptico de esta sinapsis es el terminal de la motoneurona. El dominio postsináptico o aparato postsináptico de esta sinapsis es la fibra muscular esquelética, donde están los receptores de acetilcolina. ¿Ya? Entonces, esta motoneurona, ¿dónde se localiza el soma de esta motoneurona? Es en el asta ventral de la médula espinal. Acá. La médula espinal. Los axones de esta motoneurona van a salir por ambos lados de la médula
de la columna y van a inervar a cada una de nuestras fibras musculares. Ojo, no solo del músculo. Recuerden que el músculo está compuesto de muchas fibras musculares. El axón motor tiene que tocar cada una de las fibras musculares de nuestro cuerpo. Por eso es muy importante, hay que prevenir los accidentes, los traumatismos severos. Cualquier daño que uno se haga en esta región lumbar va a cortar todos los cables que van hacia las extremidades inferiores. Acá están las motoneuronas que van a inervar todas las extremidades inferiores. Y también la inervación sensorial, que va a ir en este caso al asta dorsal en vez del ventral, de la parte lumbar. O sea, todo lo que es sentir y todo lo que es movimiento está aquí. Por eso en los accidentes, cuando las personas lamentablemente tienen un accidente y se rompen la columna, o hay un pequeño, no se parte completamente, no se rompen, pierden todo el control del movimiento y después, como es tan largo el axón, no se puede reinervar. Entonces, se pierde el control del movimiento. Ya, entonces, el soma de la motoneurona se encuentra en el asta ventral de la médula espinal. Sale por la médula, en los nervios, sale por los nervios, y llega y toca y hace contacto con cada una de las fibras musculares. En la región donde el axón motor hace contacto con la fibra muscular esquelética, esta se impagina, forma unos pliegues de membrana que van a ser fundamentales para la disposición molecular de esta sinapsis. En las cimas se localizan los receptores de acetilcolina. Aquí se libera el neurotransmisor, aquí están los receptores de acetilcolina. Y aquí, en las depresiones de estos pliegues, están los canales de sodio dependientes de voltaje. El receptor de la sinapsis neuromuscular o unión neuromuscular, que se llama esta sinapsis, es, como les mencioné, el receptor de acetilcolina. Pero es el receptor ionotrópico de acetilcolina. ¿Qué quiere decir esto? Que es un canal iónico también. Cuando el neurotransmisor se libera por parte de la motoneurona, acetilcolina, se va a unir al receptor acetilcolina y el receptor de acetilcolina, ¿qué va a hacer? Se va a abrir porque es un canal iónico. ¿Qué ion va a entrar por ese canal iónico? Sodio. Va a entrar sodio y va a generar una pequeña depolarización de la membrana que va a permitir la abertura de los canales rápidos de sodio dependiente de voltaje que están en esta región. Se abren estos canales de sodio dependiente de voltaje y ahí se genera la depolarización y se empiezan a abrir todos los canales de sodio dependiente de voltaje en la fibra muscular y ahí se genera el potencial de acción que se propaga por toda la fibra muscular esquelética. Los receptores de acetilcolina que se localizan acá, si ustedes los tiñen, ¿cómo se llaman esas galletitas? ¿Alguien sabe cómo se llaman esas galletitas? ¿Cómo se llaman? Pretzel, súper. Los investigadores ocuparon una tinción para poder teñir todos los receptores de acetilcolina que estaban en la sinapsis neuromuscular. ¿Y qué fue lo que vieron? Esto. En rojo son los receptores de acetilcolina. En verde es el terminal del axón motor que va a estar cubriendo el pretzel. Así le pusieron. El dominio posináptico de la unión neuromuscular, si ustedes leen a paper, se llama pretzel. Porque va a ese pretzel, no sé, pregúntenle al que le puso, no sé cómo se llama, el don pretzel, que le puso pretzel. Y entonces tenemos aquí a los tres componentes celulares de la sinapsis neuromuscular que son la fibra muscular esquelética, que aquí está representada por los receptores de acetilcolina, ¿cierto? Estos receptores están en la fibra muscular esquelética.
el axón terminal de la motoneurona o el terminal de la motoneurona, que es este punto de la motoneurona que va a tocar la fibra muscular esquelética. Y el tercer componente de esta sinapsis es las células de Schwann terminal. Como toda sinapsis tiene que tener una célula glía, ¿cierto? Habrán visto el sistema nervioso central, que sin la glía la neurona no pueden hacer su trabajo, ¿ya? Acá es lo mismo. Y la glía, la célula glía de acá, es la célula de Schwann terminal, que si ven estos cositos azules acá, estas pelotitas, son los núcleos de estas células terminales de Schwann que están sobre esta sinapsis y cuya función va a ser, como cuidar y proteger la sinapsis, mantener este axón motor, esté estable y esté inervando al músculo. No se salga. ¿Cuál característica va a tener esta célula de Schwann terminal? Es muy importante que te digan terminal versus la célula de Schwann normal del sistema nervioso. La célula de Schwann normal, ¿se acuerdan que lo que hacía era generar mielina en los axones? Esta no es mielina. No es una célula que vaya a generar mielina en este lugar. Va a liberar factores de crecimiento, factores neurotróficos, ATP, etc., que van a mantener estable esta sinapsis neuromuscular. Cualquier cosa que haga que este axón motor salga de este pretzel, salga del músculo, el resultado es pérdida de control de movimiento. Hay patologías asociadas por traumatismo, eso que provocan que el axón motor se salga, la gran inervación, y que pasa pérdida de control del movimiento. Una enfermedad característica es el ELA, ALS, esclerosis lateral amiotrófica. No sé si han oído hablar de esa enfermedad, pero Stephen Hawking, ¿no? Ahora un actor de Grey's Anatomy tiene ELA, no sé. Ya, es una enfermedad terrible, porque es una enfermedad que, dependiendo de la mutación, a ver, el 80% no se sabe por qué se ocurren. Del 20% restante se saben algunas mutaciones, que son por lo general la superóxido dismutasa, que está una enzima que está en la mitocondria. Dependiendo de la mutación, la progresión puede ser 1 año, 2 años o muchos años, la expectativa de vida. No sé si ubican a Stephen Hawking, hicieron una película de él, o era una serie en Netflix, ya no me acuerdo, pero duró muchos años. Y duró muchos años porque la mutación que tenía era de progresión lenta. ¿Qué pasa? La motoneurona se va muriendo y se empieza a hacer, ¿no? Pérdida del control del movimiento, pérdida del músculo de la cara, no puedes tragar, no puedes comer, no puedes hablar y finalmente no puedes respirar. Y fallece la persona. ¿Por qué hago énfasis en una enfermedad terrible y espantosa? Porque cognitivamente sigues intacto. Entonces tu ser sigue adentro de tu cabecita, eres un ser consciente, pero en un cuerpo del cual no te puedes mover. A diferencia de otras patologías neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, donde la persona en sí se pierde. Se pierde la conciencia en sí mismo. Pero aquí es uno adentro de un cuerpo que finalmente no puede moverse y finalmente no puede respirar. Ya. Entonces, muy importante la conexión entre el axón motor y el pretzel o el dominio posináptico. Sin ella no hay control del movimiento. Acá hay una división de donde está la fibra muscular esquelética. Si ven, se alcanza a notar un poquito el patrón estriado del músculo, esta disposición entre actina y miosina. Los pretzel, que bueno, justo la fibra que está aquí no se ve, pero hay un pretzel por fibra, porque hay una sinapsis por fibra. Independiente del largo de la fibra, esto es muy importante que haya solo un pretzel por fibra, porque eso va a permitir el movimiento controlado. Imagínense que llegaran muchos inputs nerviosos a la misma fibra, no sabría si como contraete, no te contrae, no te contrae, ya, es una. Y que está inervada por el axón motor. Los receptores de acetilcolina, como les mencioné anteriormente, receptores ionotrópicos de acetilcolina, están compuestos por las unidades alfa, beta, gamma
alfa, beta. ¿Puede? Delta. Delta, esta es la gamma y esta es la S. La alfa, beta y la delta, esas están siempre. La gamma y la epsilon cambian, ¿ya? En ratoncitos, cuando se han hecho los estudios, las 2 primeras semanas postnatales tiene la subunidad gamma. Y luego en etapa adulta cambia esta a subunidad epsilon. ¿Cuál es la diferencia que cambia esta subunidad? Es que aumenta la conductancia del ion sodio. ¿Ya? Hacemos más eficiente que entre sodio en etapas adultas. ¿Qué pasa cuando los pretzels o la sinapsis neuromuscular se denervan? Por ejemplo, en patologías o en experimentos de denervación, hay un cambio nuevamente de la subunidad epsilon a la gamma, como que vuelva a estado basal, ¿ya? Vuelve a estados como fetales. ¿Sí? Entonces, esta transición de subunidad sirve para poder evaluar patologías, estudiar patologías donde haya denervación. Cada una de las subunidades también consta de 4 dominios transmembrana, donde cada una de estas va a cruzar, ¿cierto?, 4 veces la membrana del núcleo. ¿Dónde y en qué posición se va a localizar la acetilcolina que es el neurotransmisor? Por cada receptor van a haber 2 acetilcolinas. Se van a unir 2 neurotransmisores por cada uno de estos receptores que van a estar dados en la interfase de la subunidad alfa con gamma o epsilon y alfa con delta. Lo voy a anotar. Delta. ¿Ya? Pero se van a unir principalmente en la subunidad alfa. 2 acetilcolinas por un receptor. Los pretzels, recuerden, ¿ya? Muchos receptores de acetilcolina, los pretzels. ¿Cómo vamos a la hora? ¿Qué hora es? 9. ¿Y tenemos hasta las 10? Entonces, formación de la sinapsis neuromuscular. Esto es un estudio en ratoncitos. Están todos los hoy abajo de los papers para que cuando les mande las diapos, si quieren verlo, pueden verlo a pie de página. No tienen para que leerse los reviews o los papers completos, pero van a estar los pies de página para que puedan revisar, ¿cierto? Ya. Es embrionario. Entonces, ¿qué pasa cuando se forma la sinapsis neuromuscular? Se forma la sinapsis neuromuscular y viene el axón motor. El axón motor que va a llegar a cada una de las fibras musculares y va a tocar las fibras musculares en un punto donde van a empezar a agregar a los receptores de acetilcolina. La motoneurona va a hacer que los receptores de acetilcolina que están en toda la fibra empiecen a concentrarse en un punto y los que están más lejitos se empiecen a dispersar. Eso es fundamental. Tienes una fibra así, solamente le va a tocar en un punto. Y ahí tengo que tener la mayor concentración de receptores de acetilcolina. Se van a generar estos pretzels que van a estar en un principio inervados por más de un axón motor. Se llama poliinervación. En estado embrionario hay poliinervación. Y esta poliinervación se pierde hasta las 2 semanas postnatales. ¿Qué pasa ahí? Compiten los axones que están inervando. Hay unos artículos que señalan que son hasta 12 terminales de distintas motoneuronas que van a tocar un mismo pretzel. ¿Y qué van a pasar? Va a empezar a competir. El axón más fuerte, el que libere más neurotransmisor, es el que se va a quedar. Los axones más débiles se van a retraer y solamente un axón motor va a inervar un pretzel y va a haber un pretzel por fibra en etapas adultas. Y eso es una nervación. ¿Sí? Durante el envejecimiento ocurren cambios fisiológicos en la sinapsis neuromuscular que llevan a que este pretzel se fragmente. Fragmentación del dominio postsináptico en el envejecimiento. Y denervación. No todos, porque las personas mayores se pueden mover, ¿ya? Pero va a haber denervación. Hay estudios que indican
¿Cómo podemos revertir esta situación en el envejecimiento? Estudios en modelo Morino es ejercicio. Ejercicio y restricción calórica. Ratoncitos que lo pusieron estas como rueditas de hámster a correr, son viejitos. Lo pusieron a correr, ¿Y qué vieron? Después de un tiempo, que estos pretzels que estaban fragmentados, que estaban como rotos, volvieron a la forma de pretzel. Y se perdía la denervación, había reinervación. En el envejecimiento se retrae, vuelve la acción. Hasta un punto que se retrae y vuelve. No de todos, ya hay un porcentaje de denervación, el modelo Morino es como el 20%. No pueden no moverse, tienen que comer. Restricción calórica lo mismo. Le dijeron a los pellets que se le da a uno a los ratoncitos, ya no coman pellets, porque uno llena, se llama ad libitum, y llena la cajita, coman todo lo que quieran. Entonces le cuentan los pellets que le damos. Restricción calórica. Y de estos pretzels fermentados vuelven a ser un pretzel normal y disminuye la denervación. Dato rosa, importante para el que lo tengan en consideración. No tengo tiempo para hacer ejercicio, pero debería, hagamos ejercicio. No sé si han visto algunos viejitos que corren y tienen un físico. Ya, yo digo, oh, esos pretzels deben estar así. Ya, entonces los pretzel light, que lo dicen, los clústeres de la acetilcolina, entonces, que son los agregados del receptor de acetilcolina. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cierto que son los pretzels, cierto? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Vale. Este es el sitio de contacto entre el axón motor y la motoneurona, donde tenemos estas invaginaciones. Acá arriba van a estar los receptores de acetilcolina, mucha mitocondria, liberación del neurotransmisor en las vesículas sinápticas, y esta que es la TSC, es la Terminal Transfer. La de Transfer. No lo olviden, ahí pesca la guía, pero sin esto se va la mano. Cualquier cosa, como les mencioné, que pierda el contacto del axón motor con la fibra muscular, se pierde el control de movimiento. Y hay patología, por ejemplo, distrofia muscular espinal. ¿Ya? Las distrofias musculares son dadas por unas mutaciones genéticas de la distrofina, que finalmente genera también la fragmentación y denervación. ELA o ALS, que les mencioné anteriormente, muerte de la motoneurona y se retrae el axón de denervación. ELA, para que sepan ustedes como carrera científica, hay dos corrientes de científicos. Unos que dicen que es el axón motor que tiene la culpa y por eso se murió y se fue, y otros que dicen que es el músculo que primero empieza a liberar cosas y se empieza a desestabilizar el pretzel, y eso hace que la motoneurona se retraiga y finalmente se muera la motoneurona. ¿Ya? Se los mencionan porque son dos corrientes. No es que la verdad absoluta que la culpa la tiene la motoneurona en este caso. Eso. Dígame. ¿La restricción calórica podría tener los calambres? Por ejemplo, cuando uno está haciendo ejercicio, ¿o no tiene que ver? Ya, los calambres, si ustedes leen en literatura, hay como un montón de cosas que dicen, pero no dicen nada muy concreto. Pero que es en el fondo el desbalance electrolítico, ¿ya? Porque necesitas el balance de los iones que van a entrar, que van a salir, sodio, etcétera, potasio, coman plata y eso. Principalmente para evitar calambres, tomen agua. Agua. ¿Ya? Restricción calórica no es que vayan a hacer una dieta estricta, no es no comer, es no comer mucho. O comer sano, no hamburguesa, arroz con pollo. A eso va la restricción calórica, no es que el ratoncito se le dio muy poca comida, no, se le daba la comida que necesitaba para un gasto energético promedio de un día, no en exceso, como uno suele dar, que le da una cucharada de pellet y comen hasta que quede. En humanos, ¿cómo se imaginan que son los pretzels en humanos? Yo la imagen que le mostré, esta que tenía rojito con verde, es una inmunofluorescencia o un pretzel de ratón, ¿ya?
cómo se imagina que es en un baño? Más grande, más chico, un pretzel, una dona, ¿qué cosa? No importa. Son más chicos y más fuertes. Son fragmentados, menos complejos. Y hasta el 2021, creo que vi el del 2023, creo que eran sobre 900 mutaciones genéticas las que están reportadas que generan enfermedades neuromusculares, que la acción se retraiga y pérdida de control de movimiento. Esa cosa fea. Esta es una reconstrucción 3D de un pretzel, ¿vale? Es fundamental. Sin eso no te puedes. Este es me gusta mucho porque es un paper donde muestra anatómicamente la comparación en tamaño de distintos mamíferos y que en el fondo te rompe un poco el esquema de lo que tú puedas pensar de tamaño de animal versus tamaño de un pretzel. Esto está a escala. El verde es el axón motor y el magenta rosado es una neurotoxina que es una tinción para los receptores acetilcolinos, para el dominio hiposináptico. Esto a escala es la unión neuromuscular de un ratón. Eso es un gato. A la misma escala. Perro. Ovejita. Chanchito. 20 micras. 1 milímetro son milímetros. 20 micras, esa cosa toda fea, es el contacto de un axón motor con la fibra muscular esquelética, del tamaño que sea la fibra muscular esquelética. O sea, tienen acá el tibial anterior, en todo este tibial hay solo 20 micras, en que el axón motor va a tocar cada una de sus fibras musculares. Y sin esas 20 micras, no hay movimiento. Me gusta por eso, porque uno dice, oh, somos como un gato. El perro más grande que el gato, el chancho más chico que el perro, y el ratón lo superó. Y podrían decirme, ya, ok, da lo mismo el tamaño del ratón, pero sí va a tener que ver el tamaño de la fibra muscular. A lo mejor el animal es más pequeñito, pero la fibra muscular es más grande, entonces por eso el pretzel es más grande. No. Se hizo el estudio y miren, el perro, súper ancha la fibra muscular, pero más ancha que el lado humano, pero el perro sigue siendo más grande, es más delgadita la del ratón, pero sigue siendo más grande. Miren el gato. Por lo tanto, los pretzels o el dominio postsináptico de la sinapsis neuromuscular no guardan relación ni con el tamaño del mamífero ni con el diámetro de la fibra muscular esquelética. ¿Dónde me funciona el video? Ya, miren, esta es una tinción de pretzel en ratoncito, ¿ya? ¿Qué hace uno? Tiñe los pretzels y después el video mostraba cómo giraba. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver en todos los ángulos a los pretzels. Y luego los clasifica. Los clasifica en pretzel normales o fermentados o pretzel desmantelado, fermentado o desmantelado, que son los patológicos. Cuando uno estudia enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, ratones, modelo de no sé, una proteína X, ¿qué le pasa a la sinapsis neuromuscular? Uno lo ve con los pretzels. Cualquier cosa que altere un pretzel bonito y lo genere a un pretzel desmantelado, como podría haber sido este, por ejemplo, es un indicio de alteración patológica. Si ven ratones con miastenia, van a tener más de estos pretzels. Si ven ratones, etcétera, por ejemplo, denervados, van a tener más fermentados, etcétera. ¿Por qué puse este diapo? Porque los pretzels también sirven para evaluar en el fondo y estudiar patologías sociales. Ya, hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo que quieras saber? Ya. Entonces, NMJ, que es sinapsis neuromuscular en inglés, por si acaso, si hay algún neuromuscular junction. Si hay algunos NMJ que se me pasan, es NMJ.
Sinapsis neuromuscular. Entonces, llegamos a que las imaginaciones de la membrana, los receptores de acetilcolina pentamérico, ¿cierto? Que dos acetilcolinas se unían a un receptor inotrópico de acetilcolina. El presináptico, donde va a liberar a las vesículas con el neurotransmisor que es acetilcolina. En las zonas, acá miren, viene una microscopía electrónica de transmisión y aquí está la imaginación. Inmediatamente opuesto a esta imaginación es la zona activa donde se libera el neurotransmisor. El neurotransmisor no va a liberarse aquí. ¿Por qué? Porque aquí no hay receptor de acetilcolina acá. Va a liberarse aquí. Porque aquí está el receptor de acetilcolina. Esa es la zona activa donde van a ir todas las vesículas, las dos vesículas, que van a tocar acá la membrana presináptica para fusionarse y liberar el neurotransmisor en la hendidura sináptica. Hendidura sináptica o espacio sináptico que en sinapsis neuromuscular es aproximadamente de 60 nanómetros. Muy cerquita. ¿Ya? Entonces la zona activa va a estar enfrente de la invaginación de la membrana del pliegue del músculo esquelético. Cuando se libera el neurotransmisor, se libera acetilcolina. Hay algo que se llama factor de seguridad de la sinapsis neuromuscular, que es que se libera el neurotransmisor en exceso para asegurar la contracción del músculo. Si yo les doy, no sé el valor exacto, pero si para una fibra muscular se necesita que se liberen 50 vesículas sinápticas, el terminal va a liberar, no sé, 300, ¿ya? Eso es el factor de seguridad. Se libera mucho neurotransmisor para asegurar de que se una todos los receptores de acetilcolina y se genera el potencial de acción. ¿Qué pasa con toda esa acetilcolina liberada en exceso? Por supuesto, no se va a perder. En la hendidura sináptica hay una enzima que se llama acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa va a tomar esa acetilcolina en exceso, la va a degradar y va a generar colina. Y la colina va a ser ingresada nuevamente por un transportador acá al presináptico para volver a sintetizar acetilcolina. ¿Sí? Acetilcolinesterasa va de la colina vuelve al terminal y se vuelve a sintetizar acetilcolina y así se va reciclando. Acá se genera el neurotransmisor. Las vesículas vienen del soma. Bueno, las vesículas siempre vienen del soma acá, se transportan por los microtúbulos, llegan acá y por aquí se llenan de neurotransmisores. Importante, en todas las sinapsis las vesículas no solo llevan neurotransmisores. ¿Ya? Uno tiene la idea que si la psicolinérgica, las vesículas solo tienen acetilcolina y ya está, y no es así. Para que sepan, cuando se libera el neurotransmisor, hay neurotransmisor, factores de crecimiento, factores neurotróficos, la vía de las neurotrofinas que mantienen estable esta sinapsis, ATP, se liberan de todo, aparte del neurotransmisor. ¿Sí? Ya, creo que eso es todo lo que tengo que decir. ¿Hay alguna duda? Ya, hablamos también entonces de estos pretzel, que son receptores de acetilcolina, se tienen que agregar en un punto de 20 micras, en una fibra que mide, no sé, 40 centímetros. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se agrega ese receptor de acetilcolina y se concentra en ese punto? Creo que son 10.000 veces más concentrado la cantidad de receptores de acetilcolina que hay en la sinapsis neuromuscular que la que hay en la fibra. Igual hay en la fibra, pero mucho menos. ¿Ya? Porque el terminal del axón motor, cuando estamos en la etapa embrionaria y toca a la fibra muscular esquelética, libera un proteoglicano que se llama agrina. Agrina es una molécula que libera la motoneurona y que en la membrana del músculo esquelético se va a unir a un receptor que se llama MUSC, que es el regulador, master regulador de la agregación del receptor de acetilcolina. Este receptor junto al RP4 van a dimerizar
y van a reclutar una serie de proteínas, que no aparecen en esta imagen, no vale, pero son varias proteínas acá abajo, y que finalmente van a reclutar a rapsina. ¿Y qué tiene de importante rapsina? Que rapsina es la que ancla al receptor de acetilcolina. Rapsina se une al receptor de acetilcolina y lo deja en la membrana. Entonces, donde hay agrina, va a estar reclutado esto, va a estar reclutado esto y va a estar reclutado esto. Donde hay agrina, va a estar el receptor de acetilcolina. Y a su vez, la misma motoneurona libera otras cosas que hacen que se dispersen por otro lado los receptores de acetilcolina que están por ahí. ¿Lo repito? Sí. Me tienen que decir, yo lo puedo repetir 1000 veces, pero me tienen que decir. ¿Cómo concentramos a los receptores de acetilcolina en los plexos? ¿Cómo concentramos los receptores de acetilcolina en 20 micras de una fibra muscular enorme? Y eso es por la misma motoneurona, que cuando hace contacto con la fibra muscular esquelética, que ya va a tener receptores de acetilcolina en la membrana, por toda la membrana, lo que va a hacer concentrarlos en ese punto. ¿Cómo lo hace? Porque libera agrina. Agrina es un proteoglicán que se libera por la motoneurona y en la región donde tenemos acá el contacto entre el terminal de la acción motor y la membrana muscular, esta agrina se va a unir a sus receptores, que van a ser el MASC y el RP4, que va a reclutar a varias proteínas que finalmente reclutan a rapsina. Y rapsina es una proteína de andamiaje del receptor de acetilcolina. El receptor de acetilcolina se une a rapsina y lo deja en la membrana. Entonces, donde hay agrina y hay rapsina, va a haber receptores de acetilcolina. ¿Sí? ¿Me siguen o lo repito? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya. Rapsina agrega el receptor de acetilcolina y tienen que dejar a rapsina. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? Por la agrina. ¿Sí? ¿Qué pasa con algunas patologías como por ejemplo la miastenia gravis? La miastenia gravis se generan, es una enfermedad autoinmune, es decir, se generan autoanticuerpos, ¿cierto? Hay una reacción autoinmune donde se generan anticuerpos y van a ir dirigidos contra los receptores. 1. Receptor de acetilcolina. 2. MASC. Y 3, como está aquí, el LRP4. Se han descrito hasta el momento esas tres: LRP4, MASC y receptor de acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa cuando el anticuerpo, la persona que tiene miastenia, se le une el anticuerpo a estos receptores? 1. Se internaliza el receptor para degradación. Se bloquea físicamente la unión de acetilcolina con el receptor de acetilcolina. Y hay una destrucción de los pliegues de membrana de estas imaginaciones, entonces toda la maquinaria de contracción se va a ver afectada para finalmente reducir la contracción del músculo. Ya en miastenia creo que es una progresión bastante más lenta, las personas en características, por ejemplo, que se le ve como un párpado caído al principio y finalmente va perdiendo control de movimiento hasta que terminan conectados a ventilación mecánica. ¿Entendieron la parte de ahí? Sí. Envejecimiento. En el envejecimiento, entonces, también como les mencioné, acá hay un artículo donde muestra este cartoon. Me gusta para lo mucho. Miren, este es la fragmentación del pretzel. Así lo dibujan, ¿ya? Pero acuérdense que hay denervación, se sale y hay fragmentación del pretzel. ¿Y cómo lo revertimos? Excepción. Ya. Volvemos a cómo se contrae. ¿Hay alguna pregunta respecto a unión neuromuscular, patología asociada, etcétera, etcétera? ¿No? Ya, entonces estamos hablando de que para que la actina se moviera, ¿cierto?
y se desplazara sobre la miosina, necesitábamos ATP, necesitábamos calcio, ¿cierto? ¿Cómo ocurre esto? Túbulo T. Túbulo T, las invaginaciones de la membrana plasmática de la fibra muscular, que va a rodear y va a transmitir este potencial de acción por cada una de las miofibritas. Como esto es membrana, todo lo que hay adentro del túbulo T es extracelular. Ojo, todo lo que hay adentro del túbulo T es extracelular y la unidad fundamental del sistema sarcotubular en el músculo esquelético es la triada del músculo. ¿Cuál es la triada del músculo? Un túbulo T y dos cisternas terminales. ¿Qué son las cisternas terminales? Son estos ensanchamientos del retículo sarcoplásmico, o sea, ese retículo sarcoplásmico cercano al túbulo T. Dos cisternas terminales y un túbulo T. Y esta disposición anatómica es fundamental para que se genere la contracción muscular. ¿Por qué? Porque va a venir el potencial de acción por la membrana, se va a propagar a través de los túbulos T, potencial de acción, túbulo T, entonces se va a liberar el neurotransmisor, se une al receptor de acetilcolina, ionotrópico, se va a abrir, va a entrar sodio, se va a depolarizar un poco la membrana. ¿Qué va a pasar? Se van a abrir los canales de sodio pendiente de voltaje que estaban en las invaginaciones del pretzel, ¿cierto? O sea, de los folios. Se van a abrir y luego se van a abrir todos los canales de sodio pendiente de voltaje en la fibra muscular, porque tenemos que hacer que el músculo completo se contraiga. Entonces, se abre sodio, canales rápidos de sodio y va a llegar al túbulo T, a la triada. ¿Qué va a pasar aquí? En la membrana del túbulo T se van a abrir canales de calcio dependiente de voltaje, canales lentos de calcio dependientes de voltaje, llamados dihidropiridina, DHPR, dihidropiridina receptor, canales o receptores de dihidropiridina, canales de calcio. ¿Qué va a pasar? Va a entrar calcio a la célula. Recuerden que el túbulo T, como es membrana, esto es extracelular, es decir, va a entrar calcio extracelular a la célula, al músculo. ¿Ya? ¿Por qué es fundamental la disposición anatómica de la triada? Porque inmediatamente opuesto al receptor o canal de dihidropiridina va a estar el receptor de rianodina de la membrana del retículo sarcoplásmico en esta cisterna terminal. Va a estar pegadito, rianodina con dihidropiridina. Cuando entra calcio y se activa el de dihidropiridina, genera un cambio conformacional al de rianodina. Hay una activación mecánica del receptor de rianodina en la membrana del retículo sarcoplásmico acá en la cisterna terminal. Y cuando se abre el receptor de rianodina acá en la cisterna terminal, sale el calcio. La principal fuente de calcio en la contracción del músculo esquelético es el retículo sarcoplásmico. Se abre lo de rianodina, sale el calcio. Y ese calcio es el que ese es el calcio que después se va a unir a la troponina C, va a generar este cambio conformacional, va a correrse la tropamiosina y la miosina se va a poder unir mediante su cadena ligera a la actina y generar el puente cruzado para que se genere la contracción del músculo. Repetimos. Depolarización de la membrana, dado por canales de sodio, dependiente de voltaje. Sodio. Depolarización rápida, son canales de sodio rápidos dependiente de voltaje. Llega al túbulo T
Y en el túbulo T, en la membrana del túbulo T, están los canales de calcio, permanente voltaje, de hidropiridina, que se abren y entra calcio extracelular. La apertura de este canal genera una acción mecánica en el receptor de rianodina, que está inmediatamente al ladito, que está en la membrana del retículo sarcoplámico. La apertura de este receptor de rianodina hace que salga el calcio del retículo sarcoplámico. Y ese es el calcio que va a generar la contracción. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Aquí está asociado el receptor de rianodina? Está asociado, está inmediatamente pegadito al de dihidropiridina. El de dihidropiridina se abre y hay una acción mecánica que cuando se abre activa al de rianodina, que está en el retículo sarcoplámico. Se abre el de rianodina y sale el calcio del retículo sarcoplámico. Lo mismo, ¿ya? Receptor, acá está el pretzel, se abre y se propaga el impulso, se genera el potencial de acción con los canales de sodio dependiente de voltaje, no se vayan a confundir de iones, sodio, y acá está el calcio, ¿ya? Dihidropiridina, calcio, ese es calcio extracelular, hace que se abra el de rianodina en el sarcoplámico, sale el calcio del sarcoplámico al aquí, y el del calcio que se va a unir a la troponinasa. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Chiquillas, chiquillos. Si quieren repito todo, pero necesito que me digan si hay alguna. ¿No? Ya, la contracción del músculo esquelético es de milisegundos. ¿Ya? Por lo tanto, así como sale rápido el calcio del retículo sarcoplámico, el calcio se tiene que devolver para que el músculo se relaje. ¿Cómo se realiza esto? A través de dos proteínas. Una, la cerca, que es una ATPasa, una bomba ATPasa, que lo que va a hacer devolver el calcio al retículo sarcoplámico. Recuerden que el calcio principal es del retículo sarcoplámico, necesitamos devolverlo. ¿Cómo se hace? Por una cerca, que su actividad dependiente de ATP. A su vez, van a haber proteínas como la calcicoestrina, que va a estar unido acá a la membrana del retículo sarcoplámico, y como su nombre lo indica, lo que hace es unirse al calcio y secuestrarlo para que no se salga. ¿Ya? Esos son dos de los mecanismos que tiene la célula muscular para poder retener y devolver el calcio hacia el retículo sarcoplámico y generar la relajación del músculo. Que la troponina se no esté activa, que la tropomiosina se vuelva a tapar el sitio donde unión de actina miosina y se relaje. Milisegundos, ¿ya? ¿Cómo ocurre esto? Potencial de acción aquí. Potencial de acción acá, el rojo, en línea punteada, luego viene la concentración de calcio intracelular, luego el potencial de acción se genera la entrada de calcio y luego la fuerza de contracción. Siempre así, primero potencial, luego sube el calcio y luego la fuerza de contracción. Y todo eso va a ser en milisegundos en el músculo. ¿Ya? Muy rápido. Y aquí hay una imagen, un cartoon de lo que les decía yo de la activación mecánica del de dihidropiridina respecto al de rianodina. Acá está el canal de dihidropiridina, la membrana del túbulo T, y va a tener un loop interno. Y ese loop interno, cuando se activa y entra calcio, ¿cierto? Por el impulso nervioso, va a generar que este loop se mueva en el fondo, se genere un cambio conformacional y active el de rianodina que va a estar en la membrana del retículo sarcoplámico. Y así va a salir el calcio. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, entonces hablamos de que necesitamos
necesitábamos calcio y potencial de acción, ¿cierto? Pero también yo les dije que necesitábamos ATP. ¿Dónde, en qué lugar juega ATP en toda esta historia? Es que la cadena ligera de la miosina aquí va a tener actividad ATPase, va a hidrolizar ATP. ¿Cómo hace esto? Situación del músculo relajado. La tropomiosina va a tapar el sitio donde destina a miosina. No va a haber calcio. Situación del músculo contraído. Se va a liberar el calcio en los retículos sarcoplámbricos, se va a unir a la troponina C, va a correr y desplazar a la tropomiosina y se va a lograr unir la cadena ligera de la miosina a la miosina. ¿Cómo hacer? Actina, miosina y su cadenita. Se une ATP. Cuando se une ATP acá, se suelta. Se hidroliza el ATP. ADP sale P. ADP va a unir de nuevo, va a aumentar la afinidad de la cadena ligera de la miosina con la actina. Se va a volver a unir. Se va a generar como el látigo aquí. Se va a unir de nuevo ATP, se suelta. Hidrólisis, ADP, ATP, se suelta. ¿Qué pasa en el rigor mortis? No hay ADP. Y no hay ATP. No podemos soltar. Contracción. Siempre pensé que es más fácil de seguir uno pensaría que con el ATP se va a unir, pero es acá. Cuando se une el ATP, se suelta. Hidrólisis, aumenta afinidad. Yes. Entonces, rigor, no hay ATP. Estamos contentos. ATP se suelta, disminuye la afinidad de la miosina con la actina. Hay un cambio conformacional en la miosina. Hidrólisis del ATP, ¿cierto? Cuando hay hidrólisis del ATP, el ADP hace que aumente nuevamente la fuerza de unión o la interacción de la miosina con la actina, se vuelve a unir. Se vuelve a unir. Se libera el ADP, aquí se libera el ADP, vuelve el ATP. Vuelve el ATP, se vuelve a soltar. ¿Hay alguna duda? ¿Lo explico de nuevo? ¿No? ¿El ATP aumenta o disminuye la afinidad de la miosina por la actina? Disminuye. El ADP la aumenta. ¿Sí? Rigor mortis, no hay ATP. Contraído. Y este que es un gran impulso. Pero es que van así y se desplazan actina y miosina. Recuerden, cadena pesada, cadena ligera de la miosina. Actina. Actina sobre miosina. Ya, contracción muscular. Para que un músculo se contraiga, otro se tiene que relajar. Eso lo tienen que saber, ¿ya? Me contraigo y otro se relaja. Tono muscular. Si bien la contracción del músculo esquelético es una contracción voluntaria, si nosotros nos tiramos a ver tele en la cama y estamos voluntariamente no queriendo hacer nada, nos quedamos como una gelatina desparramada con todos nuestros órganos por la vida. No. Hay una cosa que se llama tono muscular, ¿ya? El tono muscular es que hay pequeñas liberaciones de neurotransmisor por parte de motoneuronas basales. Y eso va a generar una contracción basal de nuestros músculos para que podamos ser personas y no una jaleta. ¿Sí? Tono muscular. Fatiga muscular. Fatiga muscular. Estas son cosas que no están en el diapo, yo las digo y usualmente las pregunto. Por lo que vienen en clase. Tono muscular. Fatiga muscular tiene directa relación con la cantidad de ATP. ¿Ya? Por ejemplo, los atletas que corren y se fatigan, eso está en directa proporción a la glicemia en sangre. Baja la glicemia, hay menos ATP y hay fatiga muscular.
Ya, yo les mencioné que el soma de la motoneurona se localizaba en el asta ventral de la médula espinal y que la acción de esta motoneurona tiene que tocar cada una de las fibras musculares. También les mencioné que tenemos más de 650 músculos y cada músculo está constituido por muchas fibras musculares. Por ende, no tenemos tantas motoneuronas como fibras musculares. No hay una motoneurona por fibra muscular porque nuestra médula no es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Una motoneurona sale la acción por el nervio y tiene que ramificarse para tocar muchas fibras musculares de muchos músculos. La unidad motora son todas las fibras musculares inervadas por una motoneurona. Aquí, por ejemplo, está la asta ventral y tenemos la motoneurona rosadita que va a inervar esa fibra. Motoneurona palidita que va a inervar esa fibra y esa fibra. La unidad motora de esta motoneurona son todas las fibras rosadas. Esto es fundamental porque si algo le pasa a esa motoneurona, el músculo no va a perder el control del movimiento, sino va a tener otras fibras que van a estar inervadas por otras motoneuronas. ¿Qué va a pasar cuando hay una denervación por parte de esta motoneurona? Las células de Schwann terminal, que les mencioné, van a tirar proyecciones y van a guiar a la motoneurona que está por acá para que toque al pecho que quedó solo. Es decir, la célula de Schwann terminal va a guiar a la motoneurona vecina para que reinerve el pretzel que quedó denervado y luego tengamos a todas las fibras musculares reinervadas nuevamente. Entonces, es fundamental que haya varias motoneuronas inervando fibras en el mismo músculo. ¿Sí? Célula de Schwann terminal no mielínica. La fuerza de contracción del músculo va a ir de acuerdo a la intensidad del estímulo, es decir, la intensidad o la frecuencia con la cual se libera el neurotransmisor. Así, aumenta el estímulo, aumenta el número de fibras musculares que se contraen y entre más fibras musculares que se contraen, aumenta la fuerza. ¿Qué pasa con la contracción tetánica? Potencial de acción, se genera potencial de acción, aumenta el calcio intracelular. Fuerza de contracción. Siempre acuérdense que era primero el calcio y luego la fuerza de contracción. Milisegundos. ¿Qué pasa si aumentamos los potenciales de acción, aumentamos la frecuencia? ¿Ya? Libera, dispara. Calcio intracelular, sale del retículo sarcoplámico, vuelve al retículo, sale del retículo, vuelve al retículo, sale del retículo, vuelve al retículo. El músculo como que nos alcanza a relajar por completo y tenemos una tetanía incompleta. ¿Qué pasa cuando la frecuencia de liberación del neurotransmisor es bien frecuente? Sale calcio y no alcanza a volverse el calcio retículo sarcoplámico y tenemos una concentración intracelular, digamos la máxima, que hay de calcio y por ende el músculo no se relaja y tenemos la fuerza de contracción tétanica. Hay algunas patologías donde sucede esto de forma, digamos, patológica, donde las personas quedan así contraídas tétanicamente. Tiempo, esto es en milisegundos, ¿ya? Recuerden que en el músculo esquelético la contracción es en milisegundos. ¿Cómo voy con la hora? ¿Por ahí? 9:40. 9:40, vamos a ver. El músculo esquelético y... Ya. ¿Hay alguna duda respecto sistema sarcotubular, los pretzel, cómo se liberaba el calcio, dihidropirina? ¿Dónde está el canal de dihidropirina? En la membrana de túbulo T. ¿Y el de rianodina? Retículo sarcoplámico. Ya. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿No? Ya. Un
Pequeño paso por mecánica muscular. Entonces la función del músculo es mecánica, que es producir fuerza y acortamiento o desplazamiento en el fondo de la fibra, y el trabajo realizado va a ser igual a la fuerza por la distancia. Por lo tanto tiene que haber acortamiento o alargamiento de la fibra muscular. Hay dos tipos de contracción, que es la isométrica y la isotónica. La isométrica, como su nombre lo indica, es de longitud constante, ¿ya? Y la isotónica es de tensión constante. En la isométrica no va a haber desplazamiento de la fibra porque va a ser de longitud constante. Y si no hay desplazamiento de la fibra, no hay distancia acá, por lo tanto el trabajo es cero, ¿ya? No hay desplazamiento de la carga, no hay trabajo. Longitud constante. Ejemplo, tratar de levantar un automóvil. Una mancuerna que uno tenga un peso que pueda levantar, lo que hace ahí. Longitud constante. Isométrica. Isotónica va a variar el largo de la fibra y la tensión muscular que se va a generar va a ser va a variar el largo de la fibra y la tensión muscular va a ser constante. Entonces aquí va a haber variación y movimiento de la carga. Por ejemplo, aquí, dentro de la contracción isotónica, que hay variación de la longitud de la fibra, hay dos tipos. Está la concéntrica y la excéntrica. La concéntrica, la fuerza va a ser mayor a la resistencia. Si yo tengo aquí una mancuerna, la resistencia va a estar dada por el peso de la mancuerna, la fuerza de gravedad, todo lo que haga que se me caiga el peso. La fuerza es la fuerza. Entonces, cuando la fuerza va a ser mayor a la resistencia, yo hago así. Y este músculo se va a acortar. Va a haber variación de la longitud de la fibra y por lo tanto va a ser isotónica, porque hay variación de la longitud, pero hay tensión. ¿Ya? Eso es el movimiento concéntrico. El movimiento excéntrico, al revés. Si la resistencia es mayor que la fuerza. Ahí. Alargo la fibra en el fondo. Va a haber variación de la fibra, pero la tensión va a ser igual. Tengo un peso. Y la isométrica, la fuerza es igual a la resistencia. En pesas, fuerza mayor que la resistencia, levanto la pesa. Fuerza, esa es concéntrica. Excéntrica, bajo. No movimiento, mantengo esa línea. Concéntrica, excéntrica, isométrica. Concéntrica, excéntrica, isométrica. Y la concéntrica y excéntrica son isotónicas. ¿Sí? Ya. Conjuntamente con los distintos tipos de fuerza, hay distintos tipos de fibras que van a componer el músculo. ¿Por qué? Porque no todos los músculos ejercen la misma función. Hay varias clasificaciones de fibras musculares, ¿ya? Varias. Pero la más general es la de tipo de contracción rápida y la de tipo de contracción lenta. La tipo de contracción rápida, como su nombre la indica, es de contracción rápida, ¿ya? Y va a servir, por ejemplo, si hay un terremoto y yo tengo que salir corriendo. 100 metros planos, corro. Contracción rápida. Pero la fatiga va a ser rápida también. O sea, se fatiga rápidamente. O dicho de otra forma, la resistencia a la fatiga va a ser menor, porque se va a fatigar rápidamente. Se corre los 100 metros planos súper rapidito y se fatigó. ¿Ya? Fibras de contracción rápida. ¿Cuáles son las otras características de esta fibra? Que su diámetro va a ser mayor, va a ser más gruesecita, más que las fibras de contracción lenta, y que su fuente de ATP va a ser la glicolítica. Por otro lado, están las fibras de contracción lenta, que son más pequeñitas, de menor diámetro,
Estas fibras de contracción lenta, como su nombre lo indica, se contraen más lentamente. Y su fatiga va a ser más lentamente. En otras palabras, mayor resistencia a la fatiga. Y estas fibras van a componer principalmente los músculos que yo necesito que no se fatiguen. Por ejemplo, los músculos posturales, ¿ya? Cabeza, cuello, las piernas, lo que me mantiene erguida, posturales. Esos músculos, la idea es que no se fatiguen tan rápido. Y esos por ello están compuestos por fibras más de contracción lenta. Se llaman también fibras rojas por su alto contenido en mioglobina. Si ustedes hacen una disección o ven, no sé, ven fibras musculares, van a dar cuenta de que estas fibras efectivamente tienen un color más rojizo o más intenso, como un músculo más intenso, que la fibra de contracción rápida. Y su principal fuente de ATP es la vía oxidativa. Como les mencioné, estos son los dos grandes tipos de fibras que se pueden distinguir. Sin embargo, hay todo un mundo de fibras intermedias. Que, ojo, también van a ser fibras de contracción rápida, pero tenemos, por ejemplo, fibra de contracción rápida de vía oxidativa. Y van a ver toda una mezcla entre medio. Acá, en tiempo de contracción, esta es la rápida y esta es la lenta. Acá hay una tensión inmunohistoquímica donde muestra un corte transversal de músculo. Si ustedes tienen las fibras así, el corte transversal es así, ¿ya? Entonces eso redondito va a ser mirado por el lado a la fibra muscular. ¿Lo siguen? ¿Sí? Ya. Esta tensión se basa en la reducción de un compuesto que en las fibras que tienen actividad oxidativa van a generar un precipitado de color azul. Entonces, las fibras azules van a ser las lentas porque van a tener actividad oxidativa. Vean el diámetro en relación a una fibra de contracción rápida. Eso es. ¿Sí? Lentas, rápidas. Sin embargo, como la vida no todo es blanco y negro, hay unas cosas así. Y esas son las intermedias que hay, según los distintos autores, van a ver clasificaciones distintas, así como rápida oxidativa, ¿ya? Oxidativa ATP glicolítica, mayor diámetro, menor diámetro, lenta, rápida, fatiga, resistencia a la fatiga menor, ¿ya? En otras palabras, lenta fatiga, resistencia a la fatiga mayor, en otras palabras. Los músculos usualmente no son o todo rápido o todo lento, ¿ya? Hay algunos que son mayoritariamente rápidos, mayoritariamente lentos, pero la gran mayoría es una mezcla de ambos, donde por fuera del músculo van a tener fibras rápidas y por dentro del músculo van a tener fibras lentas. Y esta es una inmunohistoquímica de también los tipos de fibra, los diferentes tipos de fibra para que tengan estas características, estas propiedades de que se fatiguen rápida o más lentamente, es porque las miosinas y las actividades van a ser distintas. Por lo tanto, hay marcadores moleculares para la cadena, por ejemplo, esta es la pesada de la miosina 1, la cadena pesada de la miosina 2, y así se van viendo en distintos colores los diferentes tipos de fibra muscular. Solo para decir que hay varios, ¿ya? ¿Saben cómo se hace una inmunohistoquímica? ¿O entienden esa imagen? Inmunohistoquímica, cuando yo tiño con anticuerpos dirigidos contra una proteína en específica, algo, y después le pongo un anticuerpo secundario que va a estar unido a un fluoróforo de un color X. Entonces, si yo quiero ver la proteína A, pongo anticuerpo primario contra la proteína A y anticuerpo secundario contra ese anticuerpo primario en verde. Entonces veo la proteína A en verde. Entonces, cuadro comparativo final de los tipos de fibras, están las oxidativas y las rápidas glicolíticas,
diámetro más pequeño, contenido de hemoglobina más rápida, más alto, capacidad oxidativa alta, capacidad glucolítica baja. Lo opuesto en las fibras glicólicas. Capacidad rápida de contracción, la actividad ATPasa de miosina rápido, flujo de calcio del retículo sarcoplásmico, menor actividad ATPasa, flujo de calcio del retículo sarcoplásmico menor. Fibra lenta, actividad ATPasa de la miosina menor, más lenta. ¿Ya? Fatiga rápida, pocas mitocondrias, no va el metabolismo oxidativo. Dependiente de la glicólisis, metabolismo oxidativo. ¿Hay alguna duda que quieran hacerme? Cualquier consulta o lo que sea, viviperez@udec.cl es mi correo. No sé si tienen delegado o delegada que puedan transmitirme sus inquietudes. Subiré esta clase a Canva. Y nos vemos el jueves. Chao.